Nos encontramos en la estación experimental INTA Balcarce, bueno, en momentos en que se está gestando, se está pensando ya en la siembra de pasturas y verdeos de este año que ya ha comenzado. Vamos a entrevistarnos con el ingeniero Jorge Castaño, que es especialista en el tema, para hacerle, bueno, que nos haga una serie de recomendaciones respecto a la siembra de pasturas. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Hernán? Bueno, estamos ya entrando prácticamente en los fines de febrero, principios de marzo, y se está vislumbrando buenos momentos para la siembra de pasturas. A ver si nos puedes explicar. Sí, correcto. Es la época ideal a partir de ahora para la siembra de verdeos y pasturas. Como cosa muy general podría decirte que una época de siembra ideal, independientemente de la región que estemos hablando, sería aquella en que la temperatura del suelo es del orden de los 15 grados centígrados y hay buena condición de humedad. Entonces, en función de la localidad o de la latitud donde estemos, uno fijará la semana o la quincena apropiada. Es natural que la fecha óptima de siembra sea antes en una localidad, supongamos como Coronel Suárez o Necochea, que en Pergamino o en el sur de Entre Ríos, que puede postergarla e ir más tarde hacia el otoño por una cuestión de temperaturas. El tema de siembra de pasturas, bueno, ya que estamos hablando específicamente de este tema, se habla mucho de siembra directa, siembra convencional, que a lo mejor hacer un disco que remueva un poco la capa superficial. ¿Cuál sería un poco el consejo que le podemos dar al productor? Claro, sin dar una receta específica, ¿no? Sí, no, las recetas no son válidas porque cada establecimiento o sistema de producción tiene sus características que lo hacen en muchos casos únicas. En aquellos sistemas de producción donde ya han incorporado masivamente la siembra directa, está claro que no van a salirse de ella y van a mantenerse en directa. Sobre todo si estamos hablando en pasturas para suelos bajos o marginales, donde hay algunas limitantes que puede ser napa cercana, sodio a los pocos centímetros de profundidad o especies nativas que estén ocupando el tapiz, como puede ser el pelo de chancho o el gramón. Entonces a veces remover o dar vuelta es una complicación, está contraindicado, no habría que hacer eso. Después hay otras situaciones u otros ambientes donde hay cierta aptitud agrícola o hay posibilidad agrícola que pueden tener, digamos, la alternativa de ser en directa o en convencional. Cada uno de los sistemas tiene sus pros y sus contras si los vamos a comparar. Qué sé yo, en directa hay más economía del agua, por ejemplo. Es una economía del agua y una mejor cobertura del suelo. Ahora en convencional se logra una muy buena preparación de la cama de siembra, se logra una uniformidad de esa cama de siembra y se tiene una emergencia más rápida y un crecimiento más rápido porque en general la remoción de la tierra facilita o pone a disposición de las semillas muchos nutrientes y por eso crece más rápido, tiene más temperatura el suelo. O sea que hay que analizar en cada caso la conveniencia de un sistema u otro, también a veces las posibilidades de económicas o de maquinaria con que cuente el productor, ¿verdad? Que eso a veces también es lo que define un sistema u otro. Jorge, hablando de siembra, yo creo que hay un tema que es sustancial y yo creo que es muy importante, la profundidad de siembra. Sí, para mí es un punto clave ese. Para dar un dato sencillo a quien nos esté mirando y escuchando a la vez, una semilla de pastura en promedio es entre 20 y 25 veces más chiquita que una semilla de trigo, para dar una referencia. Eso habla de por sí que estamos con una semilla muy pequeña que hay que tener mucho cuidado dónde se la ubica y cómo se la ubica. Una profundidad de más de 15, 20 milímetros, o sea, de 1,5 centímetros, es casi el límite para dejar depositada correctamente una semilla. Entonces, requieren cuidados especiales la implantación de las forrajeras, pero por otro lado, utilizamos maquinarias agrícolas disponibles en el mercado que han sido pensadas y desarrolladas para sembrar cultivos de cosecha. Granos que son 20, 30 o 100 veces más grandes, como puede ser una semilla de maíz o soja. Entonces, el recorrido de la semilla en los tubos, la ubicación de los cajones a determinada altura del suelo, la robustez de los órganos
abre surcos o las ruedas tapadoras. Las ruedas tapadoras son uno de los principales problemas, porque en general son órganos muy agresivos y que desmoronan mucha tierra sobre el surquito donde es depositada la semilla. Entonces queda una excesiva profundidad y ahí se pierden muchísimas plantas. Es decir, son muchos más comunes y frecuentes los errores por exceso de profundidad de siembra que por sembrar superficial. Es mucho más contraindicado el exceso de profundidad. Cuando una semilla forrajera es depositada a 4 o 5 centímetros de profundidad, que sería ideal para un trigo o una cebada, en esta región, bueno, eso para una semilla forrajera es pésimo. Yo recuerdo algunas palabras del ingeniero Jorge Carrillo, que fue un referente de lo que es pasturas acá de INTA Balcarce, que él decía, me comentaba a mí, si vos vas detrás de la máquina sembradora y ves semillas de pastura que han quedado descubiertas, está bien hecha la siembra. Correcto, coincido con Jorge, que tuve el gusto de trabajar con él durante muchos años aquí, un maestro verdaderamente. Nos han quedado interesantes conceptos sobre la siembra de pasturas vertidos por el ingeniero Jorge Castaño. Los compartiremos en próximos programas. Seguimos en la estación experimental INTA Balcarce y recién conversábamos con el ingeniero Jorge Castaño respecto a pasturas cultivadas, pasturas de especies entonces que se siembran. Vamos a conversar ahora con el ingeniero Roberto Fernández Greco, que es también del grupo de producción animal de INTA Balcarce, hablando sobre las pasturas naturales, sobre los campos naturales que obviamente están en gran medida aquí en la zona de cría de la Cuenca del Salado. Tito, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, campos naturales, estamos ya por entrar el otoño, falta un poco más de un mes, pero bueno, yo creo que es un buen momento para ver cuál es el escenario que podemos encontrar. Mira, Hernán, la verdad que el escenario encontrado hasta el momento, y debido a las condiciones climáticas que hemos tenido durante los últimos meses, ha habido un crecimiento muy importante del campo natural o de pastizal, como decimos nosotros, y que ha excedido, esa oferta de pasto ha excedido el consumo por parte de los animales, y lo que se nota es una acumulación de pasto que ya se está secando en este momento, se está muriendo porque está terminando el ciclo de esas plantas, y lo que se ve es eso, es una acumulación de pasto que cuando empiecen las primeras heladas va a morir, y si no se elimina va a haber un compromiso serio con el crecimiento de otoño. ¿Y esto por qué? Porque para que las plantas anuales de otoño y de invierno, o las perennes también de ese mismo ciclo, para que desarrollen, es decir, para que den forraje, la superficie del campo natural debe estar con una altura de forraje bajita, de tal manera de que pueda llegar radiación y luz, y de esa manera se active el crecimiento. Tito, uno ve, hablando un poquito del verano, después vamos a irnos al otoño, bastante presencia este año de pasto miel en lo que hace a las pasturas naturales. ¿Esto debido a las lluvias frecuentes que hemos tenido? Sí, seguramente. Pasto miel es una planta que tiene una temperatura ideal de crecimiento que está cerca de los 26, 28 grados centígrados, es decir, una planta netamente estival. Y con la cantidad de agua que hemos tenido, realmente hemos tenido agua y temperatura. O sea, hubo liberación, de fósforo y de nitrógeno, que eso favoreció el crecimiento de esta planta y de las otras. Pero como pasto miel tiene tasas de crecimiento tan altas, realmente es por este motivo que se ve esa abundancia de esta planta. Lo cual es un beneficio, porque es una excelente planta forrajera que hace varios años se llamaba, como la llamaban a la alfalfa, la rey de la leguminosa, esta era el rey de la gramínea, ¿cierto? Pero sí, es una verdad lo que vos estás preguntando, y realmente una gran ventaja para aquel productor que la tiene. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos.